1831 y 1936. Drama granadino en 2 actos. Federico García Lorca fue ejecutado 95 años después que aquella Mariana Pineda tan admirada por él. Desde niño el poeta escuchó hablar de esa brava mujer, elevada categoría de mártir de la libertad. En Granada, romances, coplas y cuentos aún la evocaban, y un joven Federico quedó obnubilado por su historia. En los años 20 de la pasada centuria, el de Fuentevaqueros compone una obra de teatro sobre la heroína de su tierra, estrenada en Barcelona en junio de 1927. La actriz Margarita Xirgu encarnó a Mariana Pineda y un joven Salvador Dalí, por aquellos entonces amigo íntimo de Lorca, se encargó de los decorados. Pero lo cierto es que en la protagonista que Lorca expone en su obra hallamos importantes diferencias respecto al personaje histórico. ¿Quién fue en realidad Mariana Pineda? El drama lorquiano ha desdibujado ciertos aspectos del personaje en aras de dotar de lirismo a la composición teatral. Y atentos, porque en este caso la realidad fue mucho más espectacular que la ficción. En el siglo XIX, la ciudad del Darro y el Genil se había convertido en un importante foco liberal. Andalucía fue, sin lugar a dudas, escenario destacadísimo de la lucha de los liberales por acabar con el antiguo régimen y promulgar una constitución. Si en Cádiz se proyecta el primer texto constitucional de nuestra historia en el marco de la Guerra de Independencia, la localidad sevillana de Cabezas de San Juan será testigo del pronunciamiento militar de Rafael del Riego, que en 1820 trata de reimplantar aquella constitución derogada 6 años atrás por Fernando VII. Cádiz, Málaga y la provincia hispalense se habían consolidado como epicentros del liberalismo andaluz, auténticos bastiones contra el despotismo fernandino. Tras la intervención de los 100.000 hijos de San Luis y la nueva restauración del absolutismo en 1823, la represión se recrudece y miles de liberales, entre ellos el propio Riego, lo pagan con la vida. Hacia mediados de la década de 1820, Granada ya se había convertido en uno de los núcleos liberales más destacados de España. Existía una manifiesta hostilidad de las élites intelectuales de la ciudad hacia el absolutismo fernandino y las políticas de ministros como Francisco Tadeo Calomarde, quien desde la cartera de Justicia desató una represión extremadamente cruel contra los liberales. Este se hallaba cada vez más preocupado por los planes de conspiración que se fraguaban en Granada contra el monarca, por lo que decidió enviar a un hombre de su confianza, Ramón Pedrosa, para mantener el orden en la indómita ciudad. Pedrosa fue nombrado alcalde del crimen de la Chancillería granadina en 1825 e irá estrechando el cerco alrededor de los grupos liberales sospechosos de conspiración. En el seno de dichos círculos se había movido con destreza una hermosa joven de origen acomodado, Mariana Pineda Muñoz. Con 15 años, Pineda contrajo matrimonio con un militar liberal, Manuel de Peralta y Balte, quien fallece 3 años después, dejando a Mariana viuda y con 2 hijos a los 18. Desde muy joven, la muchacha había colaborado en la causa liberal, realizando proselitismo y consiguiendo dinero o pasaportes falsos para quienes, objeto de la persecución absolutista, debían emigrar al extranjero o escapar de la justicia dentro del propio país. Un asombroso episodio ocurrido en 1828 pone de manifiesto la destreza de aquella joven. Uno de sus primos, Fernando Álvarez de Sotomayor, es encarcelado en la prisión de la Chancillería, acusado de estar planificando un levantamiento constitucionalista. Mariana, perspicaz, traza un plan para liberarlo. Al visitar a su primo en prisión, observa que multitud de religiosos entraban diariamente para acompañar en sus últimos momentos a quienes iban a ser ajusticiados. Así pues, con encomiable destreza, introdujo en la cárcel un hábito de capuchino y una barba postiza y vestido de este modo, su primo pudo evadir la seguridad y escapar. Inmediatamente, Álvarez de Sotomayor se dirige a la casa de Mariana, sita en la granadina calle del Águila. Esta lo recibe con inmensa dicha, pero preocupada le insta a buscar otro refugio. A los pocos minutos, los hombres del alcalde del crimen, Ramón Pedrosa, se personan en el domicilio. Sobre Mariana recaen ahora sospechas de colaboración en la huida de su primo y su casa es registrada. No encuentran nada. Álvarez de Sotomayor había escapado por los pelos, pero Pedrosa, ansioso por asestar un golpe decisivo al entramado liberal de la ciudad, mantiene a Mariana en el punto de mira.
Convencido de que es una pieza clave en aquella red de conspiradores, se propone apresar a la joven a cualquier precio. En 1831, el alcalde del crimen traza el plan fatal. A aquellas alturas, Granada se preparaba para un alzamiento constitucionalista, y era un secreto a voces que los liberales se sublevarían tarde o temprano. Existe la creencia errónea de que la propia Pineda bordaba en su domicilio la bandera que debía ondear en Granada el día del alzamiento. El propio Lorca dibuja en su drama a la Mariana bordadora que ha trascendido al imaginario popular. No obstante, la realidad histórica apunta a que Pineda encargó el bordado a unas costureras del barrio del Albaicín. En ella debía aparecer el lema constitucionalista: libertad, igualdad y ley. Al parecer, una delación llevó a Pedrosa a tener noticia de quienes elaboraban la enseña. El alcalde del crimen supo jugar sus cartas, hizo llamar a las bordadoras del Albaicín y las sobornó para que dejasen la bandera en casa de Mariana. Acto seguido, la policía se personó en el domicilio de la calle Águila y tras incautar el estandarte, la mujer fue sometida a arresto domiciliario. Es entonces cuando comienza el célebre ciclo de interrogatorios con el que Pedrosa presiona a Pineda para que confiese el nombre de los liberales que preparaban el levantamiento contra Fernando VII. En todo momento la mujer demostró una admirable entereza y se niega a delatar a sus compañeros, pese a que Pedrosa le ofrece la libertad a cambio. Tras un frustrado intento de huida, Mariana fue recluida en el Beaterio de Santa María Egipciaca, popularmente conocido como de las Arrecojías. Aún hoy, una de las principales vías que recorre el centro de Granada recibe el nombre de Recogidas en referencia a aquel convento, que a comienzos del siglo XIX se había convertido en lugar de reclusión de presas políticas. La estampa tercera del drama lorquiano transcurre íntegramente en este lugar, donde se alcanza el clímax de la tragedia. Mariana es condenada a muerte mediante garrote vil. Una vez les comunicada la sentencia, nuevamente se le ofrece el indulto si delata a sus compañeros, a lo que ésta vuelve a negarse. Nunca una palabra indiscreta escapará de mis labios para comprometer a nadie. Me sobra firmeza de ánimo para arrostrar el trance final. Prefiero sin vacilar una muerte gloriosa a cubrirme de oprobio delatando a persona viviente. El 26 de mayo de 1831, Mariana Pineda Muñoz se dirigió al patíbulo a lomos de una mula. En el campo del triunfo le esperaba el garrote vil. El biógrafo de la heroína, José de la Peña y Aguayo, relata cómo aquella joven de apenas 27 años afrontó la muerte con total entereza. Subió al tablado de madera con serenidad y paso firme, y pidió que no le vendaran los ojos durante la ejecución. Frente a ella ardía esa bandera que nunca bordó. Aquel 26 de mayo moría la mujer y nacía el mito. Con el triunfo de los liberales, la figura de Mariana fue rehabilitada y exaltada como heroína de la libertad y ejemplo de lealtad y entereza. Durante 20 años, su cadáver fue sacado en procesión por las calles de Granada y hoy reposa en la catedral de la ciudad. Las coplas y romances que evocaban a aquella fascinante mujer corrían por toda España y la literatura se hizo eco de ello. Federico García Lorca estuvo siempre en contacto con la tradición oral que en su tierra recordaba a Pineda, y de la admiración que le profesaba nació el drama escrito entre 1923 y 1925. Sin embargo, una vez descritos los rasgos del personaje histórico, debemos poner de manifiesto las marcadas diferencias que se aprecian con el personaje que Lorca crea en su obra. Esta no es la mujer osada y aguerrida que se enfrenta a Pedrosa por convicciones políticas y firmeza de ideas, sino una joven obligada por el amor que profesa a don Pedro Sotomayor, personaje que Lorca crea inspirándose en Fernando Álvarez de Sotomayor, aquel primo al que Mariana había ayudado a escapar de prisión disfrazándolo de fraile. En otras palabras, la Mariana imaginada por el poeta antepone su faceta pasional y romántica a la de mujer política, convencida en sus principios liberales y dispuesta a dar la vida por ellos. En todo momento, Lorca desdibuja a la heroína fría e impasible y dota de lirismo a la composición atribuyéndole elementos neorrománticos. La Mariana Pineda lorquiana deviene en una suerte de teatro histórico en verso de marcados paralelismos con las corrientes dramáticas del siglo XIX. Hay escenas en las que la protagonista parece priorizar su enamoramiento sobre los ideales políticos, y el paroxismo y la enajenación romántica que Lorca imprime a su personaje contrastan con la entereza con la que, según el biógrafo José de la Peña, Pineda afrontó sus últimos días. El empleo de ciertos anacronismos es otro de los detalles que manifiesta el empeño de Lorca por dotar de lirismo al texto. En este sentido, hemos de acudir al episodio protagonizado por José María de Torrijos, quien lideró el último pronunciamiento frustrado del reinado de Fernando VII,
el cual desembocó en el fusilamiento del militar y sus seguidores en la malagueña playa de San Andrés, hecho inmortalizado en el fabuloso cuadro de Antonio Gisbert titulado El fusilamiento de Torrijos y sus compañeros en las playas de Málaga. Dicha ejecución se produce en diciembre de 1831, pero Lorca la sitúa antes del apresamiento de Mariana, para convertirla en testigo de la noticia de un episodio que encaja a la perfección con la versificación y el neorromanticismo que empapa el texto. El hecho de que Lorca retrasase 2 años el estreno de Mariana Pineda se debe, en cierto modo, a sus inseguridades sobre la recepción que tendría un drama histórico en verso en plena década de 1920, cuando despuntan las vanguardias. Sus dudas quedan reflejadas en la correspondencia que mantuvo con amigos como Melchor Fernández Almagro o el propio Dalí, pero el entusiasmo que mostró Margarita Xirgu al leer el manuscrito de la obra acabó convenciendo a Lorca. Tras el fracaso de su primer drama, El maleficio de la mariposa, el estreno de Mariana Pineda se sella con un gran éxito. Federico acabó ovacionado en la primera representación en el Teatro Goya de Barcelona. El joven granadino comenzaba a despuntar como un dramaturgo de primer orden con la historia de su paisana muerta por la libertad. El resto es historia.